Buenos días a todos, ¿cómo andan? Buenos días, hoy sí, por fin salió el sol después de tantos días. Día nublados. espectacular el día. Lo único malito que el vientito que está fresquito. Me tuve que poner, tenía frío, me tuve que poner algo encima. Pero hay que tener en cuenta que estamos sobre el malecón acá en Ensenada y se lo queremos mostrar a ustedes. Primero vamos a empezar con el cartelito que dice Puerto de Ensenada. Y le queríamos mostrar dónde pasamos la noche anoche. Eso que se ve, ese edificio enorme que se ve ahí, ese es el Museo de Ciencias Caracol. En la parte de atrás del museo, a la noche queda totalmente desolado, así que ahí se puede pasar la noche sin ningún problema. Es como un punto bueno de referencia para quedarse a dormir, la verdad, porque nosotros estuvimos buscando, no sabíamos dónde, dimos vuelta y todo hasta poder encontrar ahí. Así que si vienen para estos lados, saben que ahí pueden pasar la noche sin ningún problema. Es un lugar donde donde es seguro, porque pasa la policía cada rato, es tranquilo porque no hay nadie y no te molesta nadie. En cambio, las otras rutas son un poquito más transitadas, hay mucho ruido de vehículos. Ahí no hay absolutamente nada de sonidos y pueden descansar bien. Y ya ahí empieza lo que sería el malecón de acá de Ensenada, donde después ya es turístico y ustedes pueden recorrerlo sin ningún problema, y ahora lo vamos a recorrer nosotros con ustedes. Bueno, y acá está un poquito el puerto, la vista del puerto y las aguas danzantes, donde los nenes no sé cómo hacen, pero se están bañando, hace frío con el viento, Sí. pero están gozando los pibes a morir. Miren esto. La verdad que está muy lindo, tienen un parquecito para que los chicos jueguen, están las aguas danzantes, hay como un anfiteatro, está la feria, Hay una feria. hay música, la verdad que tiene ambiente. Y ahí va el trencito que recorre el lugar. Mucha gente caminando. Está espectacular esto. Bueno, acá están todos los bolichitos abiertos, las cosas dulces y artesanías, helados. ¿Y eso qué es? Smoothies, tatú, bisutería, de todo de acá. Y acá se hizo la música. Y acá empieza la joda. Ya La pueden verdad que escuchar. muy lindo, nos gusta mucho. ¿Algo para comer, jóvenes? No, gracias. Ahora no, muchas gracias. Hasta escenario y todo, mirá. Muchas gracias. Y te ofrecen todos los restaurantes acá. Es una particularidad, acá todos los restaurantes tienen gente afuera que te está invitando a comer, ¿no? Y son re simpáticos. La cuestión es que entres a consumir. Es el negocio, ¿verdad? Es como cuando estás en la playa en Argentina. Me acuerdo que íbamos a Mar del Plata o a algún lado y estaba, que pasa el que vende churros, que el que vende bolita de fraile, que el que vende pan casero, que el que tiene con chicharrón, que sándwiches de milanesa. Bueno, acá es igual. Es exactamente lo mismo. Miren acá les voy a mostrar Oh, ese tiene de todo. de todos los cartelitos ahí que tiene. Nuggets, alitas, flautas, chilaquiles, hamburguesa. ¿Pueden ver el menú De sin compromiso, todo. No, está bien. Gracias. Cócteles de 7 mares, Mirá,
Empanizada. De pescado y una jarra de agua, 100 pesos. No, 10 tacos de pescado, wow. Y tienen conchas ahí. 100 pesos, 100 dólares. Ajá. Muy lindo. Y acá churros. Y acá para tomar, cervezas. Y allá pura música. El faro de Ensenada. Y cosas. Para pasar la tarde, la verdad, ¿no? Sí, muy lindo. Y hasta la gorda consiguió novio, mirá. Oh, y este que lo sigue, este que sigue a mí. Hasta esto tenemos. Sí, sonreí, sonreí. Ya te escraché. Vas a tener que pagar el child support. Hace ya una cuadra que ahí viene de nuevo. Ahí viene de nuevo. Nos viene siguiendo desde que empezamos. Allá te preparan, ven el barquito ese amarillo, eso es para ir a hacer viajes como acá, con música, son barcos turísticos que te llevan a hacer avistamientos de ballenas y pesca y todas cosas así. Hay varios lugares, hay varios barquitos de eso. Y acá son rafales de frutas naturales, coco, con cosas, no sé, impresionante las cositas que ven. La negrita. Pásele a llevar los elotes calientitos, con queso, mayonesa, chile, sal, limón, calientitos los elotes. Elotes, qué ricos elotes. Tenemos esquites. Venga, acérquese y lleve los elotes. Lleve los esquites que están riquísimos. Bueno, para los que no sepan, elotes es para los argentinos lo que es el choclo, el maíz. Muy bien la aplicación esta, ¿te acordás? Muy bien. Y acá nomás ya empieza el mercado negro. Acá van a encontrar todo re fresco. Todo lo que es Ahí está, mariscos. mercado negro. Ahí está el cartelito del mercado negro. Y acá entramos. Se conoce como mercado negro porque dicen que entre los años 1957 y el 67, o sea, por solo 10 años, hubo mucha pesca de langosta y camarón y lo vendían ilegalmente. Por eso se conoce como mercado negro. Ah, no sabía nada de eso. ¿Viste? Yo lo leí y bueno, me pareció buena la información. Buena información, sí. Buena la información. Obviamente, bueno, ya después ya todo esto fue cambiando, ¿no? Y acá se especializan, dice que los mejores tacos de pescado, porque acá nació el taco de pescado frito, se come acá. Tenemos acá... Este nos sigue a todos lados. Sí, ya no queremos más perros porque no vamos a entrar nosotros, pero este nos está siguiendo desde que empezamos a caminar por el malecón. O sea, todo el recorrido lo viene haciendo con nosotros. Vamos a ver dónde lo podemos dejar. Sí, en algún lado vamos a abandonarlo. Una de las cosas, acá venden puro pescados y todas cosas de seafood. No huele a pescado. No huele a pescado. No huele a pescado. Eso es está increíble. todo fresco, limpiecito, impresionante. Porque todos los restaurantes y todo mismo, que son todos mariscos y todo ese tipo de comida, y sin embargo no hay olor. Bien. Y estos son los restaurantes, ¿eh? Marisco Lupita. Y el otro se llama La Sirena. Y ahí tienen todo lo que venden de rico. Buenas tardes, ¿van a pasar a comer? Ahorita no, Que les vaya gracias. bien. Todo el mundo ofreciéndote la comida que tienen, sus banquetes. Esta es la sirenita. Y de este lado tenemos lo que son los pescados. Pescado de camarón. Lo que guste, caballero, de este lado. Ahora, por ejemplo,
Qué rico. Oiga, los perros comen gratis aquí. Pásale. Oye, amigo. Atún ahumado y marlin. Aquel que quiera hacer un city tour tiene un cochecito de estos. Espectacular. Hermoso. Churros. Y esta es la calle principal donde están todos los negocios, que se vende de todo, restaurantes, muy lindo. La calle verdad. es la Adolfo López Mateo. Ahí está el nombre. Y ahí viene el cochecito ese antiguo. La gente se prende, es buena onda, me encanta cuando la gente Con se música prende. y todo, va, ¿viste? Sí, sí, tiene un estéreo con speakers, con toda clase de audio. Hermoso el lugar, la verdad que hermoso para pasear, caminar, Allá comer. enfrente, mira todas cosas de cuero, el Oh, metal. sí, mirá. ¿Qué cosa? Mira. Ah. Cuánto trabajo, ¿no? Eso, los bordados, mirá la camisa. Muy bien. Ah, mirá los gachitos, qué lindo para tomar. Esos son más de shots. Ah, mirá esto, mirá acá, mirá. Date vuelta, mirá. Tenés que grabar. Un perro motoquero. Y acá en una esquina, justo enfrente de donde está la feria y la plaza, encontramos este lugarcito que se llama El Güero. Está de 1981 y aparentemente se debe de comer rico por la cantidad de gente que hay. Miren esto, impresionante. La gente haciendo linda, y estamos hablando de un lugarcito, una esquina, ¿eh? En una esquina, chiquito, pero si hay tanta gente, por algo debe ser. Llegó la comida. Miren lo que pedimos. Nosotros pedimos el güerito, así se llama el lugar, el güero. Nosotros pedimos el güerito que tiene camarón, pulpo, almeja, callo y algo más. Son 5 cosas. Sí. Miren lo que es, miren lo que es. Se ve rico. Allá tienen salsa. Quédate quieta, que no deja mostrar. Ahí está. Allá tienen salsa. Ya también. tienen la salsita. Poner. Amiga, igual si gustan se pueden recargar a comer en el cofre. Ahí está toda la comida. Y cantidad de gente. Miren lo que es esto. Se lo recomendamos. Honestamente, esto es un manjar. Y no olvidamos de decir el precio. El precio del vasito este, que es el chico, cuesta 105 pesos. El mediano, 200, el mediano 180 y el grande 250. 250 y el jumbo 80. 280, 290. Algo así. Pero está
Impresionante el sabor que tiene. Pero para probarlo yo digo que el chiquito está bien. Y después comprar otro diferente. Es alucinante. Muy rico. Muy rico. Chin chin. Me doy cuenta porque tengo la perrita acá abajo, como hay tanta gente para un lado y para el otro, entonces la tengo que estar agarrando, que se porta re bien igualmente. Bueno, y acá estamos en la Plaza Cívica de la Patria, también conocida como Las Tres Cabezas. La primera es de Benito Álvarez, la otra es de Hidalgo y la que le sigue es de Carranza. Ellos fueron 3 héroes nacionales que representan la historia mexicana. En la esquina estaría el lugar donde comimos recién, el Güero. Que estuvo riquísimo Estuvo eso. riquísimo. Y enfrente empezaría la feria, que llega hasta el malecón. Y allá tenemos al payaso, a Hit, de la película. Llévatelo. Uy, le va a tener miedo el nene. Ya te voy a llevar, padre. Ay, Dios mío. Todos flotan acá abajo. ¡Ay, no! Orgullo, y ellos son Oaxaca. El grupo está conformado por solo mujeres alegres que por disfrutar de la danza van difundiendo sus costumbres y tradiciones de todo su maravilloso estado. Viene Nayarit. ¿Quién viene de Nayarit? ¡Qué bonito frijolito de esa! ¡Levante polvo!
Tamaulipas está conformado este grupo de danza por maestras y maestros jubilados del CENTE. Se formó en el año 2012 y actualmente cuenta con 14 bailarinas y 8 bailarines, incluido su director. Han sido bicampeones nacionales en categoría de adulto mayor. Así que... A pasar por Altamira me compré mi chaparrera. Mirá los chicos como corren entre el medio de los chorros de agua, digamos. No sé si se alcanza a ver, y allá atrás está el cartel que dice Ensenada. Ensenada. Tierra majestuosa. Bueno, acá estamos. Después de haber disfrutado del hermoso show de folclore, nos vinimos a caminar un poquitito por esta calle, la Adolfo Mateo, y está lleno de lucecitas, está así ambientado, está lindo, pero la mayoría de las cosas están cerradas, así que vamos a ver qué podemos conseguir para comer. Pero miren, la culpa es nuestra. Ah, porque comemos es nuestra tarde. Porque nosotros comemos tarde. Entonces, al comer tarde, acá se come temprano, tipo 6, 6 y media, 7 de la tarde. Nosotros no comemos hasta las 9 y media de la noche, 10 de la noche. Pero igualmente hay lugarcitos que están abiertos, por ejemplo, este restaurante que está acá enfrente. Hay de todo. Sí, me da la impresión que esto mañana el día va a estar lleno. Esto revienta, sí, yo creo. Yo creo que sí. Porque sí, tiene vida de noche, tiene vida de día acá. Los que estamos fuera de onda somos nosotros. Los restaurantes están vacíos. Pues ya está todo cerrado. Por ahí encontramos un bar que debe estar con gente. Pero después está todo. Ahí escuchamos musiquita de fondo. Vamos a ver qué es. Bueno, me parece que encontramos donde está la joda de noche. Sí, por lo menos esta cuadra acá se ve bastante gente. Bastante cargada la cosa. A ver qué es. Mucha gente esperando para arriba.
Sí, para... A ver allá. Seguro es un tipo más guapo que yo. Ella era demasiado guapa para mí. Y verdad que si perdí el servicio, aquí no tengo con quién compartir. Esa que revienta. Danza. Acá donde vienen todos, me parece. Y ahora quién la aguanta. Distrito Centro Histórico. ¿Ves lo que uno va aprendiendo?